Oye, precisamente para hablar de este y de otros temas, les saludo en la línea telefónica, por supuesto, al secretario de Infraestructura y Obras Públicas del Gobierno del Estado, a Yulen Rementería del Puerto. Yulen, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Oye, Yulen, pues por ahí platicábamos hace algunas semanas, al arranque de la administración, recuerdo, sobre cómo te encontrabas tú, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Te preguntaba yo qué pasó con los equipos, las maquinarias, y ahora resulta que, pues, simple y sencillamente, estos que estuvieron en la administración anterior y la pasada, se las robaron, ¿va? Pues mira, algunas de ellas sí, la verdad, para hablarlo con todas sus letras, sí. Otras simplemente las tienen ahí ocupadas, algunas más las desvalijaron. Y bueno, ha sido todo una problemática de la cual ya hemos hablado en alguna ocasión. Sí. Efectivamente, el parque maquinaria, de manera nominal, digamos que en libros, por decirlo así, es muy vasto, pero lo cierto es que cuando vas y lo checas contra lo que hay físicamente y lo de lo físico, lo que realmente funciona, pues es mucho menos. Y entonces lo que hemos venido haciendo a lo largo de estos meses es tratando de ir poniendo en orden todo el parque. Primero, reparar aquello que alcance a meritar su reparación. Sí. Y luego, bueno, ir separando aquello que se va a ir en el programa de cacharrización que vamos a tener, de venderlo con material ferroso. Sí. Y en todo caso, aquellas que se puedan, si el Congreso así lo aprueba, llegar a vender para que lo pueda utilizar alguna empresa que tenga una demanda de trabajo sobre el equipo menor a la que tiene la propia Secretaría. Y otras más, bueno, pues algunas denuncias que se han tenido que llegar a presentar. Sí. Ya estamos cerca de las 30 denuncias por ese tipo de temas, porque bueno, hay equipo que efectivamente se sustrajo, de manera clara hay que decirlo, de la Secretaría y hoy no aparece, no se tiene conocimiento de cuál es su condición. Básicamente esas son en general los grandes rubros que tienen. ¿Cuántas unidades tienen reportadas ustedes como desaparecidas o robadas? Mira, tenemos en un principio deben estar alrededor de unas 50 unidades, poco más. La cifra exacta no la tengo en este momento de memoria, pero por ahí anda la cifra más o menos. Y lo demás, bueno, pues tiene que ver, estamos hablando de maquinaria pesada, o sea, imaginémonos, el público se dé cuenta de lo que estamos hablando, es que de repente pues te roban un trascabo, te roban un bulldozer, te roban un equipo, una motoconformadora, o sea, no estamos hablando de robar un vehículo, que hay miles, sino de ese tipo de cosas que, bueno, pues en el pasado simplemente pues desaparecieron increíblemente. Oye, Yulen, cuando hablamos de 50 unidades, no conocemos las condiciones en las que se las hayan llevado, en qué condiciones se encuentren, pero lo cierto es que tienen un valor en libros y no cuestan 3 pesos. ¿Se tiene un estimado de cuánto vale este posible saqueo al erario? No tengo esa cifra, Luis, pero cierto es lo que dices, que estas maquinarias cuestan millones de pesos. Son varios millones de pesos, debe de ser la suma de todo una cantidad muy importante, hablando seguramente en decenas de millones de pesos. Cuando hablamos también de este tema, habría que preguntarnos, ¿se tiene por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública algún padrón de empresas constructoras que pudiera pues ser un referente para poder determinar si no estarán parados en algún patio o en algún parque ahí guardando estas unidades? No está más bien en manos, fíjate, que de las empresas constructoras. Esto más lo que ocurrió en muchos casos fue el desorden que se privilegió y que fue pues generalizado en la administración anterior y en la anterior a esa, en donde se prestaba la maquinaria sin ton ni son, y bueno, con el tiempo pues se les olvidaba recuperarla, o convenientemente se les olvidaba recuperarla, y hoy pues de repente la máquina ya no existe, no hay referencias de dónde está esa máquina, no hay un convenio de comodato, ni de préstamo, ni nada. Lo que hemos venido haciendo ahora es con muchos municipios a los que hemos asistido, es a que se norme mediante un convenio el tiempo, el lugar, la obra que va a realizar esa máquina, y que el alcalde se comprometa suscribiendo este convenio con la Secretaría de Infraestructura y el Estado para su devolución en cuanto se haya terminado ya la obra o la actividad para la cual fue solicitada la determinada maquinaria. Yulen, preguntarte cómo van las obras que se están desarrollando en este momento en Veracruz en materia carretera. Bien, yo creo que van en tiempo, van a buen ritmo, las que han
las que han podido iniciar ya. El que tuvo a bien poner en marcha la obra del gobernador hace unos días en el libramiento de Tuxpan va a muy buen ritmo, y bueno, las otras se van vigilando, hay trabajos de supervisión sobre ellas. Sí. Y bueno, la obra en sí, y sobre todo en muchos lugares serranos, es complicada su ejecución. Lo que hay que es estar muy pendiente, ver que se cumpla conforme a las especificaciones que se establecen en los proyectos, que es algo que Luis Auditorio hemos venido cuidando. Sí. De repente la gente quería que ya se iniciaran las obras, pero lo cierto es que no había proyectos ejecutivos en la Secretaría de Infraestructura, o lo que se podría considerar como un proyecto ejecutivo serio, formal, para poder llevar a buen término la ejecución de una obra. Y lo que hicimos fue tratar de primero conseguir los proyectos, de que estos fueran pues apegados a la realidad, al terreno, a las condiciones necesarias para construir una vialidad en forma, conforme al propio proyecto, y después iniciar todas estas obras. Es lo que hemos venido haciendo, Sí. es lo que se ha realizado, y esto pues ha hecho que el programa ya pueda arrancar, pero arrancar además con un grado muy importante Sí. de efectividad en su cumplimiento. Así lo esperamos hacer, y por eso los trabajos de supervisión tendrán que ir pues muy cerquita del paso a paso de la obra, del día a día, para que podamos estar en condiciones de asegurar que las cosas se realicen bien. Julen, durante todo este tiempo y en esta revisión que se ha tenido que hacer a la obra que estaba en proceso y que se detuvo porque pues se les dejó de cubrir a los empresarios, o en algunos de los casos algunos se prestaron a realizar algún cierto, vamos a decirlo así, cochupo, ¿se ha logrado que el gobierno del estado recupere a través vía cobro de fianzas algún tipo de recurso dado u otorgado a estas empresas? No, eso está todo en proceso, ¿eh? Eso, lo que encontramos bajo esa condición, ese supuesto que mencionas, Sí. lo que sí nos puede dar parte a la Contraloría, y la Contraloría tendrá que iniciar los procedimientos y bueno, ir adelante con todo aquello que en el ámbito jurídico estrictamente pueda caber. Hubo muchos contratos, se cuentan por cientos, los que quedaron ahí, digamos que inconclusos. Sí. En algunos casos la condición que privilegiaba es esta que dices, donde había dinero entregado a empresas y no correspondía, no se cubría ese dinero con obra en el sitio. Hay otros también en las que sí, ciertamente las empresas reclaman una obra que han llevado hasta cierto límite de avance y que no se les ha pagado lo que han ejecutado. Sí. Esas tienen una consideración distinta. Hay de todo, Luis. La verdad es que hubo pues un desorden de ida y vuelta, y hoy lo que estamos es tratando de poner orden en la casa, y de que lo que iniciemos, lo iniciemos con la certeza de que las cosas se van a ir cumpliendo, en el que no le quedemos mal a un proveedor o contratista del Estado, Sí. pero que tampoco ellos defrauden la confianza y que hagan efectivamente aquello por los que se les contrató, en el orden, en la calidad y desde luego en el precio y en el tiempo de desarrollo. Oye, Julen, por último preguntarte, porque sabemos que estás trabajando, el alcalde de Catemaco, Jorge Alberto González Azamar, habla de la necesidad de una reconstrucción de un puente que se le avisó a la SCT que se iba a caer, no los peló, y bueno, finalmente se cumplió lo que estaban esperando, lo que pronosticaban los habitantes de esta región. ¿Ustedes tienen conocimiento de esta obra? ¿Se le podrá apoyar a esta zona del estado con la reconstrucción? Sí, yo lo que haré es comunicarme de inmediato, cuanto antes, con el alcalde, con Jorge González Azamar, Sí. para ver cuál es la condición exacta. Escuché la entrevista que pasaron hace un minuto ahí en tu programa, Luis, y sí, veo que él en primera instancia acudió al SCT. Yo he tenido algunas pláticas con el alcalde, intenté una nueva más a ver cuál es la condición que guarda la condición de este puente, Sí. y ver qué podemos hacer. Y con mucho gusto, a ver, nuestra intención en el caso de Catemaco y de los 211 municipios restantes es de poderlos ayudarlos al máximo de nuestras capacidades. Claro. El problema es que, bueno, el Estado tiene más de 21.420 kilómetros de carreteras que atender, y de repente, pues algunas que están dañadas, pues por razones principalmente económicas, pues no se pueden atender todas a la vez. Claro. Pues Julen Rementería del Puerto, secretario de Infraestructura y Obra Pública, te abrazo y te agradezco la entrevista, ¿eh? Al contrario, Luis, como siempre, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo afectuoso a todo el auditorio. Gracias, es el secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado, Julen Rementería del Puerto.